gente de las carreras de la mayoría de sistemas, también hay gente de administración, empresarial y economía, ¿no? Entonces vamos a empezar con el primer subcapítulo, que es con respecto a la estimación de la variabilidad, ¿no? Ahora, recordando un poco lo que habíamos visto en la clase pasada, la localización es solo una de las dimensiones para extraer el resumen de una característica, ¿no? Una segunda dimensión vendría a ser la variabilidad, ¿no? Que también es conocida como dispersión, ¿no? Que mide el grado de agrupación de los valores de los datos, ¿no? Y así como existen diferentes formas de medir esa localización, que eran la media, la mediana, y bueno, habían, entre otros, también existen diferentes formas de medir esta variabilidad, ¿no? Esta segunda dimensión que estamos hablando, ¿no? Y una de ellas es la desviación estándar, que es la medida de variabilidad que se utiliza para calcular la dispersión en la que los puntos de datos individuales difieren de la media, ¿no? Y esta es una de las estimaciones de variabilidad más conocidas juntos con la varianza, ¿no? Que ambas se calculan a partir del cuadrado de estas deviaciones, de estas diferencias, ¿no? Como vemos en la parte de abajo, que es la fórmula de la varianza, y también la fórmula de la desviación estándar, ¿no? Que es la raíz cuadrada de la media, ¿no? Tener en consideración de que esta desviación estándar es mucho más fácil de interpretar, más fácil que interpretarte que la varianza, ya que esta está en la misma escala de los datos originales, ¿no? Muy bien, continuamos con la siguiente posición, con la siguiente diapositiva. Mi compañero Aaron. Aarón, estás muteado. Hola, ¿me escuchas ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Sí. Ya, disculpen. Gracias, Aleir. Entonces, en esta oportunidad me ha tocado lo que es la estimación basada en percentiles, pero en primer lugar, ¿qué es la estimación basada en percentiles o qué son los percentiles? Bueno, los percentiles forman parte de un grupo que está formado por los deciles y los cuartiles, los cuales dividen una sección de datos en porcentajes iguales o en cantidades iguales para que puedan ser analizados, ¿no? Estos pertenecen, si bien pertenecen a la estadística descriptiva, esta nos permite organizar y resumir los datos que podemos realizar algún cálculo. Ahora, si bien existen los percentiles, deciles y cuartiles, esto no significa que uno sea mejor que otro o que tengan diferentes funciones. De hecho, mucho depende del contexto de la selección y el propósito que se desea realizar, ya que la granularidad de la división que sea en diferentes medidas se pueden encontrar más detalladas en unas que en otras. Por ejemplo, los cuartiles se dividen en cuatro partes iguales de 25%, cual comienza con el percentil 25, el percentil 50, perdón, el cuartil 50 y el cuartil 75. Un dato interesante es que encontramos que el decil 50, el percentil 50 y el cuartil 50 todos dan igual a la mediana que podemos encontrar en un dato. Tal como se muestra en la imagen vemos que se encuentra a la mitad, en la alto de la curva. Ahora, ¿cuál es la importancia que debemos encontrar en este dato o en esta herramienta de los percentiles? Pues en muchos sectores esto se puede tomar como referencia para establecer límites que cómo podrían establecer puntos de corte, o también se podrían utilizar para establecer diferentes niveles de competencia. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo práctico de esto sería que, por ejemplo, si tuviéramos el percentil 45 de una cadena de estaturas, donde el percentil 45 de nuestro resultado es 160 centímetros, ¿cómo se podría interpretar este dato? Esto se podría leer como que el 45% de las personas en este grupo tienen una altura de 160 centímetros o menos. Entonces, de esta manera se nos hace muy sencillo de categorizar los elementos que podamos estar trabajando. Ahora, en lo que son los negocios, esto nos podría servir mucho para crear KPIs o indicadores, ya que esto podría formar categorías, donde, por ejemplo, un percentil 90 podríamos clasificar como considerar a un estudiante como sobresaliente. Bueno, en esta parte, de hecho, tengo en la parte de la PPT, tengo un video breve que muestra cómo es que se realiza un ejercicio de manera manual, que, bueno, voy a mostrar a continuación para que vean cómo se realiza. En este video explicaremos de forma breve el tema de los percentiles y cómo sacarlos. Al igual que con los cuartiles y los deciles,
En los percentiles también tenemos una fórmula que nos da la posición. En este caso la fórmula es el percentil que queremos sacar, es percentil por el número de datos que tiene la cadena sobre 100. Para que quede un poquito más claro, aquí hay un ejemplo. Aquí tenemos una serie de 8 números, el cual n va a ser 8. Vale. Nos piden sacar el percentil 45 y el percentil 98. Para sacar el 45, lo único que vamos a hacer es sustituir. Como ya nos están diciendo que queden en el 45, lo que vamos a hacer es sustituir la K por el 45, la N después por el número total de datos, que en este caso son 8, entre 100, el cual nos da un resultado de 3.6. Al igual que con los cuartiles y los deciles, se va a redondear. En este caso lo vamos a redondear al número de arriba, que es 4. Por lo tanto, nos quedaría, que como ya dijimos anteriormente, es posición, tendríamos que contar 1, 2, 3, 4. Este sería nuestro percentil número 45. Ahora, nos piden el número 48, el número 98, perdón. Para sacarlo es lo mismo, sustituimos K por 98 y N por 8. En este caso, 98 por 8 entre 100. Nos da un resultado de 7.84. Igual, redondeamos para arriba y nos queda un resultado de 8. Contaremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nuestro percentil 98 es el 9. Bien, entonces ahí vemos un ejemplo práctico de cómo es que se utiliza y cómo podemos detectar los valores según los percentiles que necesitaremos en el trabajo, ¿no? Bueno, y por este lado es todo lo que comparto. A continuación voy a dar pase a mi compañero para que siga con la exposición. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. En esta parte voy a explicar cómo es la aplicación, o bueno, cómo vamos a poder obtener estos valores, que es la desviación estándar, el error intercuartílico, ¿sí? Y lo que es la desviación absoluta media, que es lo que nos indica en el libro. En este caso estamos utilizando el software de Python, ¿no? Eh, a ver, nosotros hemos obtenido un dataset que nos muestra la información de YouTube, netamente, ¿no? A ver, voy a quitar, si no, la proyección y voy a proyectar yo mi Colab para poder mostrarles cómo es el ejemplo. A ver, ¿me confirma si pueden ver mi pantalla? Sí, se logra ver, Jeffrey. Perfecto. Entonces, en Pandas, bueno, en este caso en Python vamos a utilizar dos librerías importantes, que es Pandas y NumPy, ¿sí? Pero un tema para poder ver gráficos voy a utilizar lo que es Matplotlib, ¿sí? Entonces, como les informaba, yo estoy obteniendo una información de lo que es el dataset de YouTube, ¿sí? Aquí lo que yo estoy haciendo es técnicamente extraer, bueno, cargar el archivo CSV, ¿sí? Y lo que estoy haciendo es filtrar una categoría. Les voy a mostrar aquí en este caso el dataset completo como tal, que tiene lo que es el ranking, tiene el nombre de los youtubers, la cantidad de suscriptores que tienen, las vistas de sus videos, la categoría que pertenecen, los títulos, las actualizaciones y tienen muchas otras más demás variables, ¿sí? En este caso yo me voy a centrar en que quiero analizar en el sector de los videos de educación cómo se está dando, cuál es la cantidad de views que tienen sus videos los youtubers, ¿sí? Ese va a ser mi problemática. Entonces lo que yo estoy haciendo es crear una variable en donde voy a colocar la categoría que quiero filtrar, ¿sí? Que va a ser en este caso educación, y lo que voy a crear es un nuevo, un data frame, en donde técnicamente voy a extraer solamente la información de todos de, en este caso, todo lo que tenga que ver con el tema de educación, ¿no? Entonces, como ustedes ya saben, siempre es bueno saber qué es información la que uno está extrayendo. Entonces, en este caso, al momento de crear ya mi data frame filtrado netamente con la categoría de educación, yo estoy colocando tres variables, que es el tipo del canal, o sea, el tipo en este caso, del canal de YouTube, la cantidad de los views que tienen los videos y el nombre del YouTube, ¿sí? Yo veo que acá son dos objetos y un float.
¿sí? Es el tipo de datos que tienen. Aquí es donde justo podemos ver la calidad, en este caso que es educación, la cantidad de views. En este caso vemos que este youtuber que es Cocomelon, que deben haberlo visto también en YouTube, tiene 164.000 millones de reproducciones o de vistas. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es calcular la variabilidad, ¿sí? Para poder calcular la desviación estándar de las vistas, lo que yo voy a colocar es solamente una línea de código, ¿sí? Utilizando la librería de NumPy, voy a colocar esta función que es std, que hace referencia a la desviación estándar, y lo que voy a colocar es mi data frame, eh, la parte de las vistas, ¿no? Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí es mostrar cuál es el valor de la desviación estándar que tengo en este dataset, ¿sí? En este caso me sale técnicamente 24.467 millones de vistas, ¿sí? Ahora, aquí hay un tema de también a poder saber es que a menor valor de la desviación estándar es que vamos a poder saber si nuestros datos están dispersos o no, ¿no? Entonces, este indicador nos muestra que es muy alto, entonces eso quiere decir que en este caso en el dataset, las vistas están muy dispersas con respecto a la media. Ahora, el segundo cálculo que vamos a hacer es el rango intercuartílico. Aquí también hay una fórmula que es técnicamente utilizando la librería de NumPy. Vamos a utilizar los percentiles. Voy a colocar la columna, que en este caso quiero analizar, que son las vistas. Y le voy a colocar en este caso el percentil 75, ¿sí? Porque ustedes saben que la diferencia entre el rango intercuartílico, la diferencia es restar el 75 menos el 25, ¿sí? Con eso tengo la información de lo que es mi rango intercuartílico. En este caso, me sale un valor de 12.145 millones de vistas. Ahora, eh, por último, tenemos para calcular lo que es el MAT, ¿no? Que es la desviación absoluta media. Ahora, si bien es cierto, la desviación estándar eh, es muy susceptible a los valores atípicos en este caso. La desviación absoluta media no, es mucho más robusta, se podría decir, contra los valores atípicos. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo siguiente. A poder hacer el cálculo, este es un cálculo un poco largo para que se pueda entender. Primero lo que vamos a hacer es calcular la mediana, ¿sí? De la cantidad de vistas. Vamos a calcular la mediana de nuestros datasets. Una vez que hemos calculado la mediana, vamos a utilizar vamos a calcular, disculpen, lo que es la desviación absoluta. Y en este caso va a ser la resta entre en este caso, los valores que tenemos en las vistas contra la mediana, disculpen. Entonces, al hacer el promedio, vamos a utilizar vamos a obtener lo que es el MAT, ¿no? En este caso es 11.225 millones. Ahora, esto nos muestra que, si bien es cierto, podemos evaluar acá que la desviación estándar es mucho mayor que el MAT, ¿sí? Y esto lo vamos a evaluar acá. Ya he hecho un pequeño gráfico para que puedan ver cuál es la diferencia, en este caso, de los valores que tenemos, ¿no? Si pueden ver acá, hay una gran diferencia, o en este caso vendría a ser nuestro gran outlier en todo nuestro rango de información que tenemos, ¿no? Al igual que también lo podemos observar eh, si diseñamos o dibujamos un diagrama de cajas, o si lo vemos como la distribución, en este caso, viendo la distribución, acá técnicamente estoy observando lo que es el MAT, ¿sí? Que es la de la mediana, y cómo está distribuido los puntos, ¿no? Entonces, bueno, esto sería la forma práctica o aplicada de poder utilizar o poder obtener estos tres valores de variabilidad que tenemos en nuestros datos, ¿no? Ahora, no sé si puedes regresar a la presentación. Como segunda parte, gracias, Aaron. Como segunda parte, nosotros tenemos que ver la exploración de la distribución de datos. ¿Puedes seguir a la siguiente diapositiva? En la parte de la distribución de datos tenemos cuatro datos importantes que nos maneja que nos da el libro, ¿sí? Que uno es poder conocer o saber cómo es un diagrama de cajas, que aquí es técnicamente poder ver la mediana y obtener una vista rápida de lo que son los outliers.
la tabla de las frecuencias, que nos ayuda a poder ver cuántas veces se repiten unos datos, al igual que los gráficos de histograma, que nos ayudan a poder ver la simetría de la distribución que tenemos en nuestros datos, y también el diagrama de densidad, que es una gráfica suavizada del histograma, se puede decir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón de hacer esto? ¿Sí? La razón principal de la exploración de datos es poder identificar patrones, tendencias, outliers y modelos estadísticos para poder identificar las características de nuestros datos y así poder utilizar los métodos adecuados en próximos análisis. A continuación va a seguir mi compañero ya explicando un mayor detalle lo que son ya el diagrama de cajas. Ya. Bueno, continuamos con el diagrama de gráfico y los percentiles. Como mi compañero ya ha explicado percentiles, me voy a pasar más en explicar el diagrama de cajas. Básicamente, el diagrama de cajas tiene 5 elementos que se pueden observar. Primero son los valores, los cuartiles que se pueden notar, por ejemplo, en la caja, que representa dónde está el 50%, digamos, de los productos de todos los datos. Debajo de la caja se encontraría el 25% de esos datos y superior a la caja se encuentra el otro 25%. La mediana se representa en la caja mediante una línea que se puede ver, por ejemplo, como se puede observar en el gráfico. Y asimismo también hay otras líneas que se extienden a lo largo de la caja, que se suele llamar bigotes y indican en dónde se encuentra la mayoría de los datos. Hay veces en donde existen datos que son o muy mayores o muy menores, que se representan mediante puntos o cruces y indican un valor atípico. La importancia del diagrama de caja es que permite comparar entre distintos tipos. Se permite ver la distribución fácilmente y permite comparar, por ejemplo, qué tan dispersa es, o, por ejemplo, podemos comparar la medida fácilmente. Por ejemplo, en la imagen de ahí se puede ver, por ejemplo, información acerca en los días de semanas, por ejemplo, sobre el tiempo requerido para dar alguna atención, por ejemplo, y se puede ver, por ejemplo, la dispersión, por ejemplo, hay más dispersión, se demora más, por ejemplo, en los sábados, por ejemplo, pero es mucho menor en los miércoles, hay tal vez alguna dispersión en los jueves, y se puede explorar así, de manera algo más rápida, un conjunto de datos categorizados. Siguiente, por favor. Ya. Y luego estamos con la tabla de frecuencias y histogramas. Algo en particular creo interesante de acá es que he encontrado que uno es encontrar el tamaño adecuado de los contenedores, porque si es muy grande, se puede perder de vista la distribución que pueda tener, pero si es muy pequeño, tal vez se pueda perder el panorama que se pueda tener. Hay distintas maneras que he visto, por ejemplo, calculando la raíz cuadrada de la cantidad de número de elementos. Hay uno que indica que es el doble de la raíz cúbica de la cantidad de elementos. Hay fórmulas más complejas que utilizan incluso los momentos de la distribución, como se halla, y hay una variedad. Honestamente, de lo más interesante que había encontrado cuando estuve explorando esto de los histogramas. Y particularmente, bueno, la tabla de frecuencias es la versión, digamos, escrita, es que se podría decir, y digamos, el histograma es la versión gráfica, que es la que se puede ver, por ejemplo, en la imagen que está presente. Y bueno, como resumen general entre la tabla de frecuencias y histogramas, es que mientras que la tabla de frecuencia resume la distribución mediante la agrupación de valores y la cuenta de las ocurrencias que hay entre estos contenedores que existen, los histogramas representan gráficamente esta información que se encuentra en la tabla de frecuencia. Y ahora le paso a mi compañero que va a seguir explicando más. ¿Se me escucha? Sí, ya. Buenas noches, mi nombre es Benjamín y yo continuaré con lo que es la exploración de la distribución de datos, hablando precisamente de la curva de densidad.
Esta es una representación de la distribución del conjunto de datos, el cual su objetivo principal es proporcionar una descripción suave y continua de la distribución de datos, facilitando la identificación de patrones y características. Se conoce también como histograma suavizado. El área, vamos a ver que se va a generar un gráfico de una curva, y su área total debajo de la curva siempre es igual a 1, y el porcentaje de la distribución que se encuentre entre dos puntos es igual al área que queda por debajo de la curva entre dos puntos de cualquiera del eje X. Ya más adelante veremos un ejemplo de ello. ¿Por qué? ¿Qué me permite esto? Me permite observar detalladamente la forma de la distribución de datos, me permite y facilita la comparación y distribución entre diferentes grupos o categorías, y ayuda a detectar patrones y tendencias como modas o asimetrías. ¿Cómo se calcula? Bueno, hay varios métodos. Uno de los métodos que están en el libro y que bueno, se recomienda entre los materiales complementarios es la estimación mediante el uso de Kernel Density Estimation, el KDE, que ya veremos un ejemplo. Y bueno, en general, la estimación de la curva de densidad es una representación de valores de datos mediante una línea continua que ayuda a visualizar la forma de distribución, ayuda a ubicar la mediana y la media. Vemos que hay en el gráfico negro, vemos que hay simetrías y también hay asimetrías. Eso dependerá de nuestros datos. Y ahí sí puedes darle al video desde el minuto 1 para que más o menos vean lo del KDE. A ver, un momento. Desde el minuto 20. 1, del minuto, no, por el minuto 50, 57, más o menos. Bueno, del segundo 57. Segundo 57, sí. Se trata de un método no paramétrico, por lo que no es necesario conocer el tipo de distribución que tienen nuestros datos antes de aplicarlo. A diferencia del histograma, en el que se utilizan barras indicando la cantidad de veces en la que se presentan los datos contenidos en diferentes intervalos, este método crea una curva de densidad de probabilidad continua, lo que permite una interpretación más fácil, especialmente cuando se incluyen las distribuciones de múltiples variables en un solo gráfico. Otra ventaja que se tiene al conocer la función de densidad es que podemos calcular la probabilidad de que nuestra variable tome un valor que se encuentre dentro de una región específica. Esta probabilidad la podemos obtener calculando la integral de la función de densidad, tomando como límites los valores inferior y superior de la región en cuestión. Esta es la fórmula que se utiliza para obtener la función de densidad utilizando este método, en donde n es el número de observaciones, h es el ancho de banda y k es la función o kernel que se aplica a nuestros datos. Hasta ahí nomás. Aquí tenemos Bueno, vemos un poco de cómo hallar. Afortunadamente ya hay librerías que hacen el proceso. Y bueno, que ya veremos más adelante un ejemplo práctico en lo que es el Colab. Y en resumen, el diagrama de densidad es una versión suavizada del histograma que requiere una función para estimar el diagrama basado en datos. Ahora le paso al siguiente compañero. Buenas noches. Muy bien. No, disculpe. Ahora veremos lo que es la exploración de datos binarios y categóricos. Lo que es el análisis de datos, exploramos la esencia de la información binaria y categórica. Los datos binarios, como lo pueden ser un sí o un no, capturan decisiones simples, mientras que los categóricos, como lo puede ser el tipo de sangre, ofrecen clasificaciones comunes, utilizando términos como lo puede ser moda y valor esperado. Exploramos la frecuencia y promedio basados en probabilidades. Y visualmente empleamos gráficos, como puede ser gráficos de barras, para representar estas historias de manera más claras. Entre las notas que he incluido para este diapositiva es, por ejemplo, en primer punto podemos ver la parte de proporciones y porcentajes de datos categóricos. Y, bueno, en la parte de comprensión de proporciones y porcentajes de datos categóricos nos sumerge en lo que es la esencia misma de la distribución de categorías. Al analizar, por ejemplo, las preferencias de género en una muestra de espectadores, donde podría ser, por ejemplo, el 30% prefiere
ejemplo, género dramas, o el 25% podría optar por lo que es comedias, y otro 45% en lo que es ciencia ficción. No solo identificamos las preferencias dominantes, sino que también podemos ajustar estrategias publicitarias o de producción de contenido para adaptarnos a estas tendencias mayoritarias. Y bueno, la profundización en estos porcentajes proporciona insights valiosos para la toma de decisiones informadas, ¿no?, dentro de una empresa. Pero otra nota que había considerado es con respecto a la parte de identificación de patrones de datos binarios. En el contexto de datos binarios, donde los eventos se presentan como aceptación o que pueden ser representados por el número 1 o rechazo con un número 0 o de negación también, la identificación de patrones se convierte en algo crucial. Al analizar secuencias temporales se pueden descubrir tendencias, revelando momentos de aceptación seguidos de periodos de rechazo. Esta capacidad puede detectar patrones temporales y permite una comprensión más profunda de lo que es la dinámica de eventos, como la adopción de productos o cambios de opinión en encuestas. La interpretación de estos patrones binarios se convierte así en un instrumento poderoso para la predicción y la toma de decisiones estratégicas. También sobre lo que es el manejo de empates y modas múltiples, ya que en los datos categóricos encontrarse con empates y modas múltiples abre la puerta a la complejidad y la diversidad con respecto a lo que es preferencias, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que al analizar elecciones de género en una audiencia descubrimos que tanto dramas como comedias tienen la misma frecuencia, presentando así lo que es un empate, ¿no? Aquí nuestra tarea va más allá de la simple identificación numérica. Se trata de poder explorar las capas más profundas de la preferencia dentro del público. Y bueno, en ese escenario, estrategias específicas como lo pueden ser un poco más avanzadas, entre estadísticas se vuelven esenciales. Podemos considerar la moda como un rango aplicando técnicas estadísticas avanzadas. Y bueno, este enfoque nos permite desglosar la homogeneidad aparente, revelando patrones más útiles. Como por ejemplo, si dramas y comedias están empatados, podríamos explorar si ciertos grupos demográficos se inclinan la balanza hacia uno u otro género. También el manejo hábil de empates y modas múltiples no solo es una tarea analítica, es una inmersión en lo que es la diversidad de preferencias que subyace ya dentro de nuestros datos. Y al reconocer esta riqueza peculiar en estos escenarios, nos convertimos en intérpretes astutos en la que es la complejidad de las selecciones categóricas. Y bueno, en este enfoque estratégico no solo aclara patrones, sino que también nos permite comprender las variadas facetas de las preferencias, guiando decisiones informadas y adaptando estrategias a la variedad de nuestro público. Y bueno, sobre algunas notas que había considerado es sobre el tema de la limitación de la moda en distribuciones complejas, ya que la moda puede presentar limitaciones al proporcionar únicamente el valor o más valores frecuentes en un conjunto de datos. Esta simplificación puede pasar por alto la diversidad de patrones presentes en distribuciones más complejas, donde pueden existir múltiples modas o áreas de alta frecuencia y donde pueden coexistir. Y en tales casos es esencial considerar medidas adicionales para tener una comprensión completa y precisa de la distribución de datos. También con respecto a lo que es la interpretación de espacios en los histogramas, ya que la interpretación de estos espacios en los histogramas se convierte en algo valioso al intentar analizar distribuciones de datos, ya que estos espacios entre las barras de los histogramas indican la ausencia de valores, y en estas regiones específicas proporcionan información sobre posibles brechas o vacíos en los datos. También sobre lo que es la formación de datos numéricos y categóricos. Este es un paso, se puede considerar estratégico dentro de lo que es el análisis de datos, especialmente cuando se busca simplificar la complejidad y reducir el tamaño del conjunto de datos, al convertir variables numéricas en categóricas ordenadas. Mediante la creación de histogramas o gráficos de barras, se facilita lo que es la identificación de patrones y relaciones. Y bueno, este proceso llega a ser fundamental en etapas iniciales de lo que es el análisis, proporcionando así una base sólida para lo que es la exploración detallada de las características y su impacto en los resultados. O por ejemplo, podemos ver la imagen, lo que es ¿cómo se llama? One-Hot Encoding, que es pasar ahí lo que es de categóricas a numéricos. Bueno, así de paso a mi compañero para que pueda continuar con la exposición. Muy bien. Ahora, con respecto al valor esperado y la probabilidad, podemos decir, uno, que la probabilidad se concentra bajo un supuesto de que un evento ocurre infinitas veces. Ahora bien, durante esta cantidad infinita se supone que habrá una proporción de formas en las que ocurran tal y tal cosa. Por ejemplo, en la moneda normalmente se dice que existe la posibilidad de que 50% sea
50% de las veces caiga cara y otro 50% en cruz. Entonces aquí aplica eso. Ahora bien, ¿por qué hablamos del valor de esperado y cómo es que este se relaciona con la probabilidad? Vamos a ponerlo con el ejemplo del libro. Hacen un webinar y 20 personas, disculpen, hacen un webinar y 20 personas deciden pagar por el curso o la maestría del curso, pongámosle, 800. Mientras tanto, el otro 80% de personas decide simplemente no pagar nada. ¿Qué tenemos ante esta situación? Pues bien, tenemos de que en promedio, invitar al webinar hace que cada persona destine en promedio o 160, o se espera un valor estimado de 160 dólares o soles por persona. De esta manera es la forma en la que funciona el valor esperado, como una cuantificación en la probabilidad. Gracias. Siguiente. Bien, por último, como tema complementario, se menciona lo que son los misleading graphs, que son gráficos que representan datos o información de manera errónea o engañosa, y en algunos casos es malintencionado, con distintos fines. Y vemos tres ejemplos en los cuales podemos ver en primer lugar que es el tema de omitir la línea base, la línea de partida, donde vemos que en la primera representación vemos que la primera barra del grupo A está prácticamente, se ve como si fuera el doble de la barra del grupo B, pero no obstante, esto es porque no está graficado correctamente, ya que el gráfico correcto debería partir desde el punto cero, en donde vemos que si bien el grupo A es el mayor, no hay una diferencia como el doble o el triple que podría aparecer de manera visual. En segundo lugar, está el hecho más específico de lo que es manipular el eje Y, en donde pues en el primer gráfico podemos ver una tendencia creciente, pero no muy grande. Pero si es que graficas de manera adecuada el eje Y, se puede ver que sí hay una tendencia un poco más fuerte, desde un 5% hasta un 12 o 13%, que puede ser algo mucho más impactante. Después, por último, está lo que es escoger la data, ya sea de manera errónea o parcializada, o solo cierto periodo, donde puedes ver que en uno se ve, digamos, la gráfica es solo el 2020 mensual, para, digamos, mostrar una tendencia creciente, pero, digamos, si es que tú utilizas la data no de manera parcializada, sino la data completa, sabemos que la tendencia puede cambiar totalmente. Después, hay unos videos, pero creo que eso lo podemos pasar para más adelante. ¿Y puedes pasar, porfa? Ya. Después, a manera de resumen, conclusión, en este capítulo, en esta segunda parte del primer capítulo, hemos podido ver la estimación de la variabilidad, en donde destaca la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, como principal medida de dispersión, pero también vemos un enfoque distinto para estimar la dispersión, que es los percentiles, que es observar la distribución de los datos ordenados, de manera ordenada. Después vimos la exploración de la distribución de datos, en donde vimos el diagrama de cajas, la tabla de frecuencias y su respectivo histograma. Y también vimos el diagrama de curva de densidad, que es como una manera más suavizada del histograma, ¿no? Y por último vimos la exploración de datos binarios y categóricos, en donde en primer lugar vimos la moda y sus limitaciones, es el valor que aparece con mayor frecuencia en los datos. También vimos el valor esperado, que es la sumatoria de la multiplicación del valor de la probabilidad de ocurrencia con el valor que se le asocia a esa ocurrencia. Y por último vimos la probabilidad de manera simple, que sería la probabilidad del evento A, el número de casos favorables entre el total de casos posibles, como como explicaron mis compañeros anteriormente. ¿Puedes pasar a la siguiente? O bueno, eso sería todo. Ahora pasaremos al quiz, pero antes vamos a mostrar también algunos ejemplos que hemos hecho en Python, en nuestro código. Sí, Brandon, ¿podrías compartirnos, por favor, lo que fue el trabajo realizado? Sí, un momento, por favor. Ya. Bueno,
Primero vamos como ya estuve compañero, vamos a cargar la data de, de YouTube, de estadísticas. Por ejemplo, aquí puedo ver las columnas que se van a tener, por ejemplo, el rango, el youtuber que lo tuvo, el número de suscriptores, el número de vistas de video, la categoría a la que pertenece el youtuber, entre otros más. Particularmente para hacer los gráficos que hechos de diagrama de caja, he considerado la columna el tipo de canal, el tipo la cantidad de vistas y el número de suscriptores. Y bueno, acá se puede ver una vista de cuáles son los tipos de canales que hay. Por ejemplo, catálogos como música, juegos, entretenimiento, educación, animales, tecnología, noticias, entre otros. Por ejemplo, acá primero vamos a hacer una carga general para ver todas las categorías, aunque bueno, como muy grande no se va a poder ver bien, pero es una vista general, luego ya podemos particularizar. Bueno, primero construimos las categorías, que con esta línea de acá nos botaría esto, básicamente, para ver tener una lista de las categorías, y luego ya acá, a ver, lo que se busca hacer acá, se crea un diccionario, en donde se tiene como llave la categoría, y como valor se tiene una lista de todas las vistas. Esto es lo que permite hacer el código en síntesis. Para no ahondar para no ahondar en tiempo, pero esto es en síntesis es lo que crea un diccionario en base a las categorías, y se tiene como valor el número de vistas, todas las vistas, todo el número de vistas que tiene esa categoría. Luego así simplemente dibujar el boxplot, simplemente indicando los valores y para las categorías se los cataloga. Por lo que se puede ver una vista general, pero no se puede ver muy bien, así que vamos a escoger unas cuantas, por ejemplo. Acá, por ejemplo, elegimos tres, por ejemplo, música, entretenimiento y, y filmes. Acá hacemos más o menos lo mismo, otra vez es generar toda la lista de categorías y las vistas, y bueno, ya luego lo filtramos y luego lo que tenemos algo así. Por ejemplo, este es de música, de entretenimiento y de filmes. Por ejemplo, se puede ver que hay varios valores atípicos en entretenimiento, tiene bastantes, aunque en música es el que tiene más, y ya casi a los 2,2, sería, no, 2.220 miles de millones de vistas. Y en filmes, bueno, tiene menos variabilidad, y bueno, también tiene unos pocos valores atípicos en comparación con los otros. Bueno, por ejemplo, y si queremos hacer luego, es un análisis por ejemplo, escogemos una categoría como educación, que había mostrado a mi compañero anterior, y luego hacemos su representación, por lo que se tiene también. Educación, y hay uno en particular, como también hay otro mi compañero, que es el outlier, que es el mayor. Aquí, en este caso, por ejemplo, se puede obtener información de los outliers, por ejemplo, asignándolo el valor del boxplot usando la librería de matplotlib. Se tiene información que se guarda acá. Y luego, acá filtramos la información para buscar cuáles son los outliers, porque nos resulta de interés. ¿Quiénes son los outliers, por ejemplo, en educación, por ejemplo? Y aquí sacamos, por ejemplo, acá son los de youtubers, por ejemplo. Que habíamos mostrado el compañero entre uno de ellos, es Cocomelo. Acá también hay uno de Info y Bishar, Sound Kinder Stories, y bueno, acá otros tres más. Y bueno, algunas características más, por ejemplo, a qué país pertenece, cuáles son la cantidad de visitas que tiene el canal y en qué ranking se ubica, por ejemplo. El Cocomelo está en el ranking 4. Y bueno, para histograma, por ejemplo, también tomando como ejemplo de educación, se grafica acá bueno, esto es para calcular el tamaño el tamaño que se puede ver aparecer acá, y luego, bueno, que se grafica con el Matplotlib GIS, y aquí, bueno, algunas características como el color y y que mantenga como una línea negra para que se presente el histograma.
otros pasos de acá también, y luego ya tenemos este valor. Que justamente acá es solo ese recuento de cuántos son las visitas por cuál es cantidad de youtubers son los que tienen esta cantidad de visitas. Por ejemplo, siendo este valor outlier de acá, es el que habíamos calculado anteriormente, que era el de Cocomelon, que es el que tiene el canal que tiene más cantidad de visitas. Y bueno, también aquí está la tabla de frecuencias que también se ha hecho en base al anterior, que bueno, no es tan vistoso como el anterior, así que este sería básicamente entre la tabla de frecuencias y el histograma. También hay un compañero que ha presentado la estimación de la curvacidad que también va a pasar a explicar. Sí, por favor. Y ahí vemos que un conjunto de datos de tasas de homicidio en diferentes estados, es un modelo de ejemplo nomás. La estimación de la curva de densidad proporciona una representación, como vemos, un poquito baja, una presentación suave, permitiendo visualizar la distribución y detectar patrones. Por ejemplo, podemos ver así que su mediana sería 4, porque está en el centro, y que su media, para calcular la media, se tiene que trazar la mitad, pero la mitad siempre que el diagrama entre que la derecha y la izquierda tengan el mismo área. Acá, si no me equivoco, la mediana, perdón, la media no sería 4, sino sería de 3.9 para que ambas áreas sean iguales. Bajo, por favor. Y aquí vemos, por ejemplo, en puntos específicos, vemos que la densidad indica una concentración alrededor de un solo punto. Por ejemplo, es 0,15 en 2, que significa una concentración moderada de tasa de homicidio alrededor de 2 por cada 100.000 habitantes. Baja un poquito más. Siguiente. Y ahora aquí vemos en un rango. Aquí el valor es 0,33, que es la probabilidad de la tasa de homicidios que caiga entre 2 y 3. Y como vemos, este 0,33 está calculado en el área que está entre el punto 2 y 4 de la curva. Y finalmente, como dijimos al inicio, el área total de todo el diagrama debe ser 1. Eso sería todo. Muchas gracias. Ahora sí iríamos con el quiz, Aaron. Excelente. Chicos, como parte ya del cierre de nuestra presentación, tenemos preparada un breve quiz que agradecería a todos que nos pudieran apoyar participando. Esto nos servirá para poder entender y saber a qué punto hemos podido darnos a entender con todos y poder reconocer cuál ha sido el nivel de, de claridad de nuestro trabajo, ¿no? Por lo que ahí les compartí el quiz. Agradecería que se pudieran unir todos para poder comenzar con esto. A ver, vamos 9, 10. Si tuvieran un minuto, por favor, para que nos pudiéramos unir todos. Unas breves preguntas sobre los temas que hemos tocado durante toda la exposición para saber si hemos podido ser lo suficientemente claros. Bien, vamos 25. 27, 29, un minuto más, por favor, y comenzamos con, con el quiz. Bien, vamos entonces a darle inicio al quiz. Son pequeñas preguntas con diferentes alternativas. Y a ver, agradeceré que todos puedan dar su respuesta que consideren pueda ser correcta.
Solier, Edison y Mayo. La respuesta correcta fue el uso de porciones y gráfico de barras es esencial para entender la frecuencia categórica de los datos. Pues claro, ¿no? Porque nos da una vista gráfica de todos los números que podemos ver. Y esto nos da una mayor simpleza a la hora de reconocer estos datos. En visualización de datos, ¿cuál es el propósito principal de utilizar una curva de densidad? Edison va a la punta junto a Maya. Bueno, y la respuesta correcta a esta pregunta fue proporcionar una descripción suave y continua de los datos, ¿no? De los datos mostrados. ¿Qué características define a un histograma? Presentado según lo que hemos podido ver durante el desarrollo del tema. Edison sigue a la cabeza junto a Mariano. Bueno, y la respuesta a esta pregunta fue, es una representación gráfica de la distribución de frecuencias. La pregunta, ¿qué representa la desviación en un conjunto de datos? Bueno, representa la variabilidad promedio con respecto a lo mencionado, ¿no? Y por último, para finalizar con la última pregunta, ¿cómo la MAT difiere en la desviación de estándar? Bueno, y como ganador principal tenemos a Edison y a Mariano José Arellano. Bueno, esto ha sido todo por parte de nuestro grupo, el grupo 2. Esto nos ha permitido reconocer que hemos cumplido con las expectativas de poder reconocer que hemos tratado de darnos a entender de manera sencilla para que pudiéramos tener todos los temas desarrollados de manera clara, ¿no? En esta oportunidad quiero darle gracias a todos por la atención que nos ha brindado y por la paciencia. Si es que hemos de mejorar, pues estaremos a gusto de poder recibir el feedback constructiva hacia nuestro grupo. Gracias, chicos. Perfecto, muchas gracias. Excelente trabajo, grupo número 2. Ahí fallé en dos, las últimas, justo las que estaba confiado que eran. Pero vale, muchas gracias a todos ustedes por su participación. Ahí abro unos 10 minutos para las preguntas, para las consultas, sugerencias, feedback. Por favor, ahí les he pasado un link, ¿ok? Les he pasado un link para que puedan, por favor, llenar la encuesta, ¿sí? Y de esa manera también apoyar al grupo número 2 en su feedback correspondiente para que ellos también puedan mejorar, ¿ok? Excelente trabajo, me gustó bastante esa última diapositiva de resumen de todo, fue muy bueno. Y nada, ahí está, dejo el micro abierto para cualquier consulta, duda, no hay problema. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, se te escuchamos bien.
¿Qué tal? Saludos, Charles Gamarra. Una pregunta en relación a la desviación estándar. Dentro de la exposición mencionaron una desviación estándar, a modo de ejemplo claro, un número bastante alto y como una primera conclusión dieron que eso demostraba o daba a entender que los datos eran muy dispersos. Ahí me nace una pregunta, ¿no? ¿Cómo saber efectivamente que la desviación estándar por sí misma te da a entender que es una desviación, o sea, que te da a entender de que los datos están muy dispersos con respecto de la media? Porque, por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener números extremadamente altos y las diferencias con respecto a la media pueden ser 200.000, 300.000, y tú puedes obtener al final una desviación estándar de, no sé, de 250.000, por darte un número, ¿no? Pero los números resultan estar por encima de los 5 millones, 6 millones, entonces la desviación estándar aparentemente es muy grande a simple vista, pero en comparación de los números observados, pues no es que tampoco lo sea, ¿no? Entonces, ahí creo, esa parte ahí no me quedaría tan claro con respecto a decir que esos millones dan a entender de que efectivamente los datos eran muy dispersos, ¿no? Con respecto de la media. No sé si ahí pueden complementar un poco esa duda. Sí, a ver, con respecto a eso, si bien es cierto, es un ejemplo, ¿sí? Si bien es cierto, la naturaleza de la información está, de este ejemplo, es técnicamente la cantidad de views que tienen los youtubers. Si se dan cuenta, la cantidad como tal es miles, en este caso de millones, llega el valor máximo. Eh, una de las, una de las formas que podríamos utilizar nosotros para poder, en este caso, no tener esos valores tan exagerados es darle, en este caso, lo que es, ay, se me fue el nombre, pero es técnicamente tratar de darles un porcentaje, ¿no? Bajarles el porcentaje multiplicándoles por un factor, ¿sí? Podría ser una buena forma para poder minimizar esa gran escalabilidad que tienen los valores que podamos tener en nuestros datasets, y ahí recién poder analizar lo que es la desviación estándar. Ahora, si bien es cierto, si solamente nosotros vemos la desviación estándar, no nos puede dar mucha información, ¿no? Por eso es que, si bien es cierto, tenemos una parte de lo que es el análisis de la variabilidad de los datos, también hay otra parte que es la parte, en este caso, de lo que es la distribución como tal de los datos. Entonces son como que varios pasos o varios, en este caso, caminos que nos pueden ayudar a nosotros a poder entender cómo está, cómo se está manejando, cómo es lo que vamos a tener la información, ¿no? No sé si alguien más me quiera, en este caso, eh, o bueno, explicar un poquito mejor en esta parte, ¿no? Yo podría agregar también que aparte también existe, aparte de la dispersión que se puede calcular, se puede usar el coeficiente de variación, que es la relación entre la varianza sobre la media también para calcular, y esa relación que hay te indica si es muy grande. Por ejemplo, recuerdo que al menos en mi clase de estadística decía si es mayor a 30%, se considera que no es homogéneo, es bastante disperso, y si es menor a 30% es algo más homogéneo los datos. Aunque eso sí tendría que haber mucho más sobre qué es lo que, y qué tan se debe comparar. También recuerdo que me decía que otros datos, digo, con otros grupos, a ver si es que esa heterogeneidad puede ser tal vez es común, o puede ser signo tal vez que, o es atípica, digamos, de un grupo. Claro, en todo caso sería con poder tener dos grupos y poderlos comparar, ¿no? Claro, sí. Se Y tiene ahí que sí comparar por... claro, y usar el coeficiente de variación, y con eso ya tener más certeza de si mis datos son dispersos o no por respecto a la media. Ujú. Ok, gracias. Bien, ¿alguien tiene una pregunta, consulta que quiera complementar tal vez que el grupo no mencionó? Ahí porfa, me apoyan bastante con llenando el formulario para que el grupo número 2 luego vea el feedback que debe de tener. Sí. Bueno, creo que eso ha sido. Dale, Edinson. Luego le vamos a leer Sí, me lo de parece que Yumi. en el libro no está cuando hablamos sobre
veces medidas de tendencia central es cuando, bueno, se hablan primeramente de los momentos, ¿no? Primer y segundo momento, que es la media, la división estándar, son la más conocida. Pero un poco más a fondo, creo que nos falta el tercer momento y el cuarto momento, que sería la simetría y la kurtosis, ¿no? Primeramente, la simetría va, digamos que relacionado, digamos, en cuanto, digamos que está cerca a la media, y la kurtosis, digamos, el grado de concentración, ¿no? Entonces, primero con la simetría tiene de sea positiva o negativa, ¿no? Donde difieren estos puntos, ¿no? O sea que nuestra media está mucho más alejada que la media y la moda, o sino que la media es mucho menor que la media y la moda. Asimismo, digamos que la concentración de los datos, tanto sea normal o sea muy alta o muy baja, ¿no? Bueno, eso es todo. Sí, me has hecho recordar algo que hace tiempo me dijo un data scientist respecto a ello. Sí, dale, Jorge. Sí, una consulta. En el libro hablaban también de estimadores insesgados. Me gustaría que tal vez me puedan comentar un poco de eso y cómo reconocer que en la desviación estándar es insesgada o no es insesgada. No sé si el grupo lo puede responder o si no, alguien lo podría responder de lo que están acá. De nuevo, por favor. Sí, en una parte del libro hablan sobre los estimadores insesgados. Hasta donde recuerdo, claro, eso fue en la desviación estándar, perdón. Justamente hablaban que mientras en una población se tomaba, pues, dividir entre la población, cuando hablaban de una muestra, se referían al número de la muestra menos 1. Y esto era justamente, disculpen, esto era para evitar que se sobreestime la desviación estándar de justamente la muestra a tomar, por si la muestra no era lo suficientemente representativa. Y eso también aplica a la varianza, claro está. Mi pregunta sería, ¿qué es un estimador insesgado? Sesgado es que no se acerca justamente. Bueno, hay una forma de describirlo como clavitos en un tiro al blanco. Si los clavitos están alejados entre sí del tiro al blanco, pero están dando un centro, pues no está sesgado, porque si los juntas todos en un promedio, un punto medio entre ellos, te da el centro. Pero si los pones en un punto medio y no da tan cerca al centro, podríamos decir que no está sesgado, ya sea por sobreestimación o por subestimación. Gracias. Acá hay unas preguntas ya para terminar de Junior. La primera es, luego de encontrar que la variabilidad es muy alta, ¿qué se podría hacer con ellos? Esa es la pregunta número 1. No sé si alguien lo puede responder. Si no, no hay problema. ¿Dónde está? El punto 2 es cómo se calculan los outliners, los puntos que están fuera de los bigotes. Tercero, ¿para qué son útiles los percentiles en la práctica y cuáles percentiles son los más usados, por ejemplo? Pero eso de los más usados no sé si habrá en sí. Dale, Edison. Ay, creo que puedes hablar con esa pregunta. A ver, creo que con la primera, cuando existe variabilidad, digamos que cierto tipo de datos no son normales, ¿no? Entonces, hay ciertos tipos de, digamos que, de estructuramiento de los datos. Uno es, digamos que, a través de mean scalar, ¿no? Tomar el mínimo valor, restarlo con el máximo y hacerle coeficiente con el mínimo y máximo también. Y también está escenarizarlo, ¿no? Volver que sea una forma normal a través de que sea de media 1 y de división estándar 0, ¿no?
se calcula, digamos, tomando el mismo valor, restándole la media y dividiéndolo entre el coeficiente de la división estándar. Eso, digamos que hasta el punto de desviación estándar. Diré de normalización. Y ahora creo que también se puede hacer, digamos, que una especie de k-means, de traer puntos cercanos para, digamos, que se establezcan grupos así, ¿no? Creo que también la segunda pregunta, cuando hacemos el método de Describe, al menos nos sacan valores de 25 percentil, la mediana, el tercer percentil y el valor máximo, ¿no? Que sería el 1%, ¿no? Entonces, lo que podríamos hacer es, digamos que, como expliqué, ¿no? Representar a sí mismo los datos como están y ver su grado de simetría que tienen, ¿no? Si tienen una simetría negativa o positiva. En tanto, nos van a dar, digamos que, una visualización de cómo están los datos, ¿no? Si es que la media es mayor que la media y la moda, o la media es mayor que la media y la moda. Ahora, con esos datos, digamos que primeramente podemos establecer ciertos parámetros de cómo, digamos que, reorganizar los datos, ¿no? Podemos darnos cuenta también de los percentiles mucho más adecuados, como el 90, para ver, o por ejemplo 95 para ver las dispersiones de los datos, o también tomar un percentil tanto y dividirlo entre otro percentil, ¿no? Para tener una cociente de variación entre cada percentil, ¿no? Y tomar una decisión a partir de ello. Luego, con la última pregunta, los percentiles mucho más se usan para categorizar, así probablemente se ha hecho. Desde mi punto de vista, yo que estudio economía, nos enseñan que los percentiles sirven para sí mismos establecer pequeños puntos de corte para hacer tipos de población, ¿no? Ejemplo, cuando queremos, pues, digamos que, investigar sobre, digamos que, cómo se distribuye la riqueza, digamos que no tenemos, digamos que, ciertos precisos, digamos que, información sobre riqueza, ¿no? Pero tenemos ciertos tipos puntos donde son mucho más altos que otros, ¿no? Entonces se toman, digamos que, ciertos tipos para separar, digamos que, cada uno de qué clase que tenemos. Sea clase que recibe por tanto dinero, por tanto, y se divide de grupos. Eso espero poder responder a tu pregunta. Perfecto. Yo tengo una aplicación que yo utilicé para poder sacar a los clientes que son más afín a una categoría principalmente de ropa. Vamos a poner un ejemplo bien claro. Ustedes saben que Plaza Vea y Ripley venden ropa. O sea, venden ropa, pero las personas son más afines a Ripley porque Ripley obviamente vende más ropa que Plaza Vea porque no es su core de negocio. Entonces, si se hizo un modelo, se realizó un modelo en el cual había un score del cliente justamente para saber qué tan probable es que compre ropa en los lugares que están ahí. O sea, y ustedes se dan cuenta que el score más alto de negocio es justamente de Ripley. Entonces, yo no podría sacar que, ya, voy a sacar las personas que su score sea mayor que, por ejemplo, 0.8, porque sé que ese core es más que todo para Ripley y tal vez para Plaza Vea no, porque su score es pequeño. Lo que se hizo que fue en cada uno de ellos sacar el percentil que sea mayor o igual al 80%, sacar el mejor público que tiene ambas tiendas de ropa, sacar el mejor grupo que te compra ropa en Plaza Vea y sacar el mejor grupo que tiene o te compra ropa en Ripley, porque ambos no lo podía yo generalizar, porque ambos son core diferentes. ¿Venden ropa? Sí, pero no podía yo decir, ok, del 80 del 0.8 para arriba, no, sino lo que se hizo fue trabajar con percentil y, como dijo su compañero, tener una población que sea justamente más afín al producto. Eso es lo que apliqué en su momento y se los comparto. Bien, muchas gracias por su exposición, grupo número 2, por lo que han aportado y todo ello. Entonces, lo que vamos a hacer es, agradezco también a todos los que están participando en la encuesta, muchachos. Es muy importante que sepan el feedback que les puede dar el grupo número 2. Agradecerles a todos ustedes por su participación, por su dedicación, sobre todo respecto a esto. Ahí igual, si quieren, pueden proyectar otra vez pantalla, poner la diapositiva principal para que se tomen foto y hagan su publicación en LinkedIn, muchachos. Y verdad, me faltó compartir el grupo número 1, que es su compañera. Lo voy a compartir también. Háganse conocidos por eso, por su dedicación. Atribúyanse todos los créditos a lo que están desarrollando. Sobre todo porque ese esfuerzo de
de todos ustedes. ¿Ok? Bien, 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 bien. Sí, sí, sáquenle provecho bastante. Háganse su marca personal, avancen y toda esa parte de ahí. No sé si quieren proyectar para que tomen un pantallazo con los integrantes, no sé. O tal vez ya lo tomaron, no se sabe. No sé si desean hacerlo antes de retirarnos. Sí, Alfredo, nos gustaría una foto grupal, güey, ya con toda la sala y presentando, ¿no? Nuestra... Dale, no hay Adelante, problema. adelante. Compartirlos. A ver un momento, ¿no? Uno, dos, tres. Ahí está. Buenas. Listo, Alfredo, listo, chicos. Gracias de verdad por su tiempo y por Perfecto. eso que nos han entregado. Sí, sí, de todas maneras. Gracias, grupo número 2. Y la siguiente semana, ese grupo de Jordi García con los temas. Con eso terminamos el capítulo de análisis exploratorio de datos. Y los temas son correlación y exploración de dos o más variables. Bueno, sin nada más que agregar, agradecer a todos ustedes y nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo, muchachos. Chao, chao. Chao. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Gracias, Antonio.